Buenas tardes. Hola Susana, ¿qué tal? Buenas tardes, Alfredo. Pues bueno, Juan Francisco, en lo que va del año el tipo de cambio del peso frente al dólar ha experimentado una fuerte caída que para el peso pues ha significado una apreciación del menos 5%. En la parte técnica, ¿cuál es tu expectativa de su comportamiento para el primer y segundo trimestre de este año? Sí, Susana, buenas tardes. Como bien comentas, el tipo de cambio ha estado cayendo en las últimas semanas, en lo que va del año, acumulando una apreciación del menos 5% el peso frente al dólar. En ese sentido, pues vemos que si bien la inercia bajista del tipo de cambio en los últimos meses podría estarnos hablando de un fortalecimiento del peso, en la parte técnica observamos que esta apreciación del peso puede tratarse únicamente de una corrección del movimiento alcista que vimos anteriormente entre julio y diciembre del año pasado, con movimientos desde los mínimos de 17,45 hasta los máximos que vimos en diciembre de 19,90. Además, reconocer aquí en la gráfica podemos observar que justamente ha venido a encontrar soporte hacia su media de 200 días, una media que observan en el mercado bastantes analistas y operadores en los mercados, que para el tipo de cambio ha representado o significa un soporte sólido para esta baja y que podría brindar el soporte para que posteriormente pudiera retomar con el movimiento alcista. En el muy corto plazo hemos visto que el tipo de cambio se ha quedado atrapado entre su media de 50 días, que está en 19 pesos, y su media de 200 días, que se encuentra en 18,46, y ha habido fluctuaciones intensas durante las últimas semanas. Bajo nuestra expectativa, pensaríamos en principio que eventualmente romperá la media de 50 días, que se encuentra en 19 pesos, y posteriormente continuará con el alza para buscar niveles objetivo primero en 20 y posteriormente en 21. Esto podríamos pensar que para el primer trimestre podríamos llegar inclusive a ver nuevamente por arriba de los 19 y en un caso extremo cerca de los 20, y para el segundo trimestre del año podríamos inclusive llegar a ver al tipo de cambio en los 21 pesos. Por eso será muy importante que la media de 200 días siga siendo la referencia de soporte y que no perfore por debajo de dicha media, es decir, alrededor del 18,45. Bien, por otro lado, Alfredo, ¿cómo se observa el desarrollo de la tenencia de extranjeros en el mercado de dinero y qué puede significar esto para el Banco de México? Claro que sí, Susana. La realidad es que hoy tuviste un dato de inflación pues acorde ya a las expectativas, ya un descenso que seguirá seguramente durante el primer trimestre del año. No obstante, uno de los puntos importantes son los flujos que llegan hacia nuestros mercados. En este caso, en la parte de mercado de dinero, la tenencia de extranjeros es relevante. Aquí podemos ver en este siguiente cuadro cómo hasta el día de hoy, en la variación 2018, estamos viendo una pequeña salida de posiciones de extranjeros. Esto pues es un foco amarillo que prende hacia las autoridades monetarias, es decir, Banco de México. Uno de los puntos relevantes justamente es la tenencia en la parte de bonos. Representa casi el 85% de la tenencia global de los extranjeros. Y en ese sentido, pues presenta una variación negativa cercana a medio punto porcentual. Está justamente con la información última hasta el pasado 13 de febrero, cuando en aquel momento el tipo de cambio llegó a cotizar cerca de los 19 pesos. Es decir, días posteriores ha habido cierta recuperación y estabilidad un poco en la parte cambiaria, como comentaba Juan Francisco. Sin embargo, pues habrá que seguir muy a detalle este tema, porque esto significan flujos y puede ser un generador de riesgo para las autoridades monetarias. Así que, pues hoy es un foco amarillo el que se va prendiendo para Banco de México. Un foco amarillo que hay que seguir muy de cerca, como dices, por los riesgos que podría implicar. Pues Juan Francisco, la semana pasada nos platicabas que el principal índice accionario en Estados Unidos, el índice industrial Dow Jones, podría encontrar un poco de resistencia en su medida de 50 días. ¿Qué ha sucedido a este respecto y de acuerdo con tu análisis, crees que la fuerte caída observada a principios de febrero significó el final de la corrección para el mercado accionario en Estados Unidos específicamente? Sí, Susana, como bien comentas, pues vemos que la semana pasada veíamos justamente esta media de 50 días para el índice Dow Jones como una referencia de resistencia muy importante. Dicha media se encuentra actualmente alrededor de los 25,200 puntos, en donde ha venido justamente a detenerse en varias ocasiones desde el jueves de la semana pasada e inclusive el día de ayer el índice Dow Jones. Pensamos en principio que de lograr validarse la resistencia, esto podrían ser malas noticias para el índice Dow Jones, ya que podría retomar nuevamente su tendencia bajista y buscar poner a prueba
a los mínimos que vimos hacia principios de febrero. En ese tema, pues será muy importante atestiguar qué es lo que termina sucediendo, aunque pues la evidencia que tenemos hasta ahorita muestra que en varias ocasiones, aquí en la gráfica lo pueden ver, el índice Dow Jones en las últimas sesiones no ha podido superar esta media y la ha encontrado como una resistencia fuerte. De lograrse de validar la resistencia y en caso de regresar a probar los mínimos que vimos hacia principios de febrero, pues podríamos estar hablando probablemente de que no sea el final del movimiento bajista en los mercados accionarios en Estados Unidos, como muchos pueden hasta ahorita pensar con el movimiento alcista que ha venido dándose en las últimas semanas, que para la parte técnica pensamos podría tratarse únicamente de un rebote, en donde las expectativas técnicas de nuestro análisis pues muestran que podríamos ver, en caso de rompimientos por debajo de los 23,300 que vimos de mínimos a principios de febrero, niveles objetivo primero en los 22,000 y en un caso extremo hasta los 20,000 puntos para el índice Dow. En ese sentido, Alfredo, ¿hasta dónde el mercado de renta variable en Estados Unidos puede ser inmune al aumento de tasas de interés? Es una pregunta muy interesante, Susana. Yo creo que este ajuste que bien comentaban en la parte de los mercados hace un par de semanas, pues dejó incierto a muchos inversionistas, poca credibilidad de lo que está sucediendo. De acuerdo a ese sentido, bueno, lo que hemos hecho como parte de un análisis es justamente plasmar el rendimiento anual que vayan presentando día con día el mercado del Dow Jones con respecto a los bonos a 10 años. Y en ese sentido, bueno, pues vemos por un lado que justamente estamos evaluando condiciones en donde se llegaron a pagar hasta 15 veces el movimiento o 15 veces la renta fija. Esta es la gráfica importante en donde claramente lo estamos viendo desde 1996 cómo ha venido desarrollando y todo apunta a que a niveles ya del 3% le está pesando mayor rendimiento a los mercados accionarios. En ese sentido hay un escenario en donde la parte alta podría significar equivalente a 27,000 puntos, pero difícilmente con una tasa de rendimiento del 3% en el bono podría generarlo. Significarían regresos al menos hacia niveles de 2,80 o 2,70 y por alguna coyuntura especial. No obstante, de acuerdo a estas condiciones es mucho más probable un potencial de baja que pudiera darse ante un movimiento de alza en la tasa de interés. Desde nuestro punto de vista, la zona de 3.10% en el bono es la zona límite para la cual estaría reflejando, como vemos aquí, el movimiento. De ahí vemos desde luego que hay un potencial de baja mucho más importante que de alza, que es el siguiente y último cuadro que tenemos ahí, en donde vemos movimientos tope ya cercanos a los 27,000 puntos en caso de prevalecer este escenario de alza. Sin embargo, la volatilidad abajo no descartamos niveles de 22,000 puntos que se pueda dar bajo esta coyuntura. Así que niveles de 3.10% es la zona tope para lo que es el renta variable, que se mantenga hasta cierto punto inmune a las condiciones del mercado de dinero. Bien, pues muchas gracias por el análisis de hoy, Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, director de estrategia de AddValue. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Juan Francisco. Gracias, Susana. Buenas tardes. Gracias. En más información, de acuerdo con un reporte de Moody's Investors Service, una salida unilateral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por parte de Estados Unidos tendría consecuencias perjudiciales para el perfil crediticio de México. Sin embargo, el escenario base de Moody's, como ya se lo hemos platicado en este espacio, sigue siendo que se logrará un acuerdo para generar